Y vamos a ver 7 características de un cristiano religioso. Así que vas a tener la oportunidad de cada una de estas 7 características irlas escribiendo. Si cuentas con alguna, le pones palomita y al final de este tiempo con la palabra de Dios, vas a haber concluido tu test y vas a darte cuenta si tu cristianismo o tu vida cristiana no es nada más y nada menos que una religión o si es lo contrario. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que a través de este pasaje Él pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y Él revele en nuestro corazón aquellas cosas que Él tenga que revelar. Así que te invito a que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y a que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Querido Padre, cuántas gracias te damos en este día por tu palabra, cuántas gracias te damos por poder venir y libremente estudiar lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Te ruego mucho, Dios, para que este pasaje, así como habló a mi corazón y habló a mi vida, también pueda hablar al corazón y a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que hoy podamos, a la luz de tu palabra y a la luz de este pasaje, evaluar nuestro cristianismo y descubrir si lo único que estamos viviendo es una vida religiosa. Te dejamos este tiempo, querido Dios, para que tú seas glorificado, para que tu Espíritu Santo, como enseñador, hable a nuestro corazón. Y Dios, que este tiempo pueda ser para gloria y para honra tuya. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, te invito a que abras tu Biblia ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. En esta ocasión, sí te voy a pedir que de preferencia tomes nota, aunque la predicación va a estar después ahí en YouTube, en nuestro canal. Pero en otras ocasiones los estudios tienen un punto o 3 puntos, generalmente son palabritas cortas que son fáciles de recordar, pero en esta ocasión vamos a estar viendo 7 características que se habla aquí en Marcos capítulo 7, y estas 7 características son más bien enunciados o frases o ideas, no son solamente una palabra, así que a menos que tengas una muy buena memoria, las vas a poder recordar, pero muy probablemente no las vas a poder recordar, así que tomar nota o escribirlas te sería de muchísima utilidad. Así que vamos a estar leyendo el Evangelio según San Marcos a partir del versículo 1 y hasta el versículo 16, y después vamos a ir estudiando algunas verdades reveladas en estos versículos. Entonces, si tienes ahí Marcos capítulo 7, a partir del versículo 1, dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbalán, que significa o quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme, y todos entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y el último versículo que estudiaremos el día de hoy dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Nos encontramos entonces, recuerda, venimos estudiando o siguiendo los pasos del Hijo de Dios, y hasta este capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo había estado haciendo su ministerio y enseñando, si lo recuerdas, en la región norte de Israel, que era conocido como la región de Galilea. Prácticamente estos versículos van a ser los últimos versículos que nuestro Señor Jesucristo va a enseñar, o las últimas experiencias que va a tener en esta región de Galilea, porque a partir del versículo 26 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y comienza ahí una nueva etapa en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de este evento, después de esta enseñanza, nuestro Señor Jesucristo va a dejar esa región norte, la región de Galilea, y va a bajar a la zona sur de Israel, a la región de Samaria, y prácticamente estamos hablando aquí que nuestro Señor Jesucristo había hecho ministerio ya por 1 año y medio aproximadamente, casi 2 años, y el último año de su ministerio lo va a dedicar entonces en esta región sur, en la región de Samaria, ahí en Israel. Dice que entonces estaba nuestro Señor Jesucristo, dice que se juntaron entonces a él 2 grupos de personas que nosotros los tenemos bien identificados y bien estudiados. Vienen a él los fariseos y algunos de los escribas. Estos 2 grupos no es necesario que profundicemos mucho en cuanto a ellos. Ya en otras ocasiones los hemos estado estudiando y los vamos a seguir estudiando. Los fariseos era un grupo o un movimiento político, social y religioso, que prácticamente la palabra fariseo en el original griego significa separatistas, es decir, era un grupo que social y religiosamente tendían a separarse o a aislarse, no solamente del resto de la gente, sino que tendían a aislarse o separarse del resto de sus propios hermanos judíos, ¿sí? Y sabes, es muy interesante que esta palabra fariseo proviene de una palabra en el hebreo que significa, es la palabra parash, que significa dispersar o herir. Y sabes, yo creo que esta palabra prácticamente definiría muy bien lo que hacían estos fariseos en su intento por separarse o por aislarse de los demás religiosos. Lo único que hacían era dispersar a los demás, dispersar a todos aquellos que no comulgaban con sus creencias, no solamente dispersarlos, sino también herirlos. Así que este grupo o este movimiento social y religioso llegan y se acercan a donde estaba Jesús. No solamente se acerca un grupo de fariseos, se acerca también un grupo de escribas. Y la palabra escriba no identificaba tanto un grupo social, sino que más bien identificaba este grupo con una profesión. Quizá tú ya lo sabías, los escribas era prácticamente aquel grupo de personas que cumplían la función de fotocopiar las escrituras. Bueno, no sé si se diría fotocopiar, no sé si se diría así, o más bien sería como manocopiar o transcribir, ahí está exactamente, las escrituras. En aquellos entonces obviamente no existían imprentas, no existían fotocopiadoras, así que este grupo de escribas que se menciona desde los primeros libros de la Biblia, su labor y su función era prácticamente eso. Tenían los rollos originales, y de los rollos originales ellos se ponían a transcribir tal cual literalmente lo que ellos veían en los rollos. Generalmente, mientras que ellos escribían, tenían a 3 escribas detrás de ellos revisando al pie de la letra que todo lo que el escriba transcribía fuera tal cual lo que estaban viendo ellos en el rollo. Ahora, sabes, en los tiempos de Esdras, ustedes han escuchado el libro bíblico de Esdras y Nehemías, que son 2 libros separados, pero que originalmente serían parte de un mismo volumen, tanto Esdras como Nehemías. Los escribas van a adquirir una mayor relevancia
porque ya no solamente cumplían la función de transcribir los papiros, sino que, digamos, van a recibir una actualización, como se diría en estos tiempos tecnológicos, y su función no solamente va a ser de transcribir, sino que ellos van a también a hacer entender o explicar o enseñar la palabra de Dios al resto del pueblo. Esdras fue prácticamente uno de los más famosos. Esdras no solamente era sacerdote, no solamente era líder de su pueblo, sino que también era un escriba muy famoso y un excelente enseñador. A lo mejor recuerdas Nehemías, si no me equivoco es en el capítulo 8, cuando viene todo el pueblo y le piden a Esdras que saque el libro de la ley. Y entonces Esdras comienza a enseñar la palabra de Dios al pueblo, comenzando desde que amanecía hasta las 12 del mediodía. Y esto lo hizo por un periodo de 7 días, ¿sí? Así que a partir de ese momento, los escribas ya no solamente van a tener como función transcribir la palabra de Dios o la ley de Dios, sino que van a tener un papel y un rol muy relevante en la enseñanza y en hacer entender al pueblo de Dios las Escrituras. Así que tenemos estos dos grupos. Ahora fíjate, no solamente se juntan los fariseos y los escribas, sino que dice que habían venido, ¿de dónde? ¿De dónde habían venido? ¿Sí están ahí o el frío ya me los acurrucó? Dice que estos grupos de fariseos y de escribas habían venido de Jerusalén, ¿sí? Así que no solamente eran fariseos, no solamente eran escribas, sino que eran directamente enviados desde Jerusalén, que era la crema innata, era, digamos, que la base de operaciones del sistema religioso de aquellos entonces. Si quieres apuntar, la primera característica es la tendencia a la crítica y a la condena, ¿sí? El cristiano que no está viviendo una vida genuina, sino que está viviendo solamente una vida religiosa, va a manifestar esta tendencia constante solamente a la crítica y a la condena de otras personas. Dice así el versículo 2, dice, los cuales viendo, y fíjate algunas palabras porque son interesantísimas las palabras en este versículo, dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué dice que hacían? Los condenaban. ¿Ves? Ni siquiera es necesario estudiar el versículo a profundidad para darte cuenta que este grupo de escribas y de fariseos ya tenían esta tendencia a la crítica y a la condena de este grupo de discípulos. Pero mira, para entenderlo un poco mejor, cuando el versículo 2 dice, los cuales viendo, esta palabra viendo en el original griego tiene la idea no solamente de prestar atención, sino que tiene la idea de percibir, es decir, probablemente lo que ellos estaban viendo no era la realidad, sino que simplemente era su percepción de las cosas. Esta palabra viendo no solamente se traduce como percibir, también se traduce como inspeccionar o examinar. ¿Te das cuenta? No es que este grupo de personas circunstancialmente llegaron ahí y circunstancialmente sucedió que iban pasando algunos de los discípulos y circunstancialmente vieron, sin querer queriendo, que no se habían lavado las manos para comer. No, de lo que se trata es de que este grupo de personas habían llegado específicamente a ese lugar con el objetivo de ¿qué? De examinar lo que los otros estaban haciendo. Por eso este primer aspecto, la tendencia a la crítica y a la condenación o la condena, ¿sí? No fue algo circunstancial. Ellos estaban en ese lugar explícitamente, ¿para qué? Para examinar lo que los discípulos de Jesús hacían o dejaban de hacer. Y sabes, es interesante también, porque dice, los cuales viendo, ¿y qué dice a continuación? ¿A quién? ¿Dice a todos los discípulos? ¿Dice a los discípulos? No, dice a algunos de los discípulos. ¿Ves? Ni siquiera es que todos los discípulos habían caído o habían incurrido en la misma transgresión a las tradiciones judías. No eran todos, solamente algunos de ellos habían caído en esta transgresión tan grave de comer los alimentos
sin haberse lavado las manos. Una persona religiosa que va a tener esta tendencia a la crítica y a la condena, va a tener este tipo de inclinación a ver solo aquellas cosas que quiere ver. Es decir, hay algunos discípulos que hicieron bien las cosas, pero había algunos de los discípulos que no estaban haciendo lo correcto. Estos hombres religiosos, ¿a quienes vieron? A esos algunos que no estaban haciendo lo que supuestamente tendrían que estar haciendo. ¿Vieron a los demás? No, o más bien no quisieron verlos, ¿sí? Y cuando nosotros leemos acá en el versículo 2, que vieron algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, y aquí la importancia de estudiar estos versículos o algunas de estas palabras en el original griego. Cuando dice que comían con manos inmundas, significa con manos ordinarias o con manos comunes, ¿sí? Y más bien es la idea de que desde la perspectiva de los judíos, ellos no tenían limpias las manos, ¿me entiendes? Es decir, no es que necesariamente ellos tenían sucias las manos, sino que de acuerdo a la perspectiva y de acuerdo al punto de vista y de acuerdo a la percepción de estos fariseos y de estos escribas, ellos estaban comiendo con manos inmundas. Después dice, esto es, no, ¿qué dice? Lavadas. Perdón. Y sabes, no lavadas, ¿qué viene a nuestra mente? Lo normal. Fuiste a comer, no te lavaste las manos. Pero recuerda que estamos hablando de un contexto, creo que el pasaje es muy claro, estamos hablando de un contexto de tradiciones y de ritos judíos. Es decir, cuando el versículo 2 dice que no tenían las manos lavadas, no significa que no se hayan lavado las manos. Es decir, estamos hablando con los discípulos, con los apóstoles, no eran tontos, no eran retrasados mentales. Cualquier persona en esas condiciones o en esas circunstancias sabían que si andaban caminando por la calle, que si mucho de su tiempo se la pasaban en medio del polvo, pues lo más lógico era lavarse las manos. Así que acá el versículo no se refiere a que no se lavaron las manos, como tú y yo no las lavaríamos, sino que el versículo 2, cuando dice manos no lavadas, en el original griego tiene la idea de que no habían cumplido, no con el lavamiento normal que cualquiera de nosotros haríamos, sino quiere decir que no habían cumplido con el lavamiento ceremonial, es decir, con el rito y con la ceremonia que cualquiera de estos judíos, fariseos o escribas, habrían tenido que hacer antes de comer los alimentos, ¿sí? Y sabes, qué impresionante esto, ¿no? Porque, ¿qué les llama la atención a los escribas y los fariseos? ¿Qué les sorprende? Un grupo de personas que no habían hecho, escucha bien, que no habían hecho lo que ellos esperaban que hicieran, o que no se habían lavado las manos como ellos lo harían, o como ellos esperaban que se lavaran las manos. Totalmente un espíritu de crítica y un espíritu de condenación. ¿Ves? No les sorprendió este grupo de judíos, no les sorprendió que Jesús haya sanado enfermos, no les sorprendió que haya resucitado muertos, no les sorprendió lo del endemoniado gadareno, que haya liberado endemoniados. A este grupo de judíos no les sorprendió que Jesús, con tan solamente unos pocos panes y unos pocos peces, ¿qué hizo? Haya alimentado a miles de personas, ¿sí? No les sorprendió ni siquiera que Jesús haya caminado sobre el mar, no les sorprendió que tan solamente con su presencia Él haya tenido poder sobre la misma naturaleza y haya calmado una tempestad impetuosa y terrible. Nada de eso les impresionó. ¿Qué les impresionó y qué llamó la atención? Que un grupo de personas no habían hecho lo que ellos harían, o no habían hecho las cosas como ellos esperaban o como ellos acostumbraban a hacerlas. Primera característica de un cristiano religioso, entonces, es esta tendencia a la crítica y a la condena. Aquellos que no hacen las cosas como a uno le gustaría o como uno está acostumbrado a hacerlos. Versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿sí? Encontramos acá
una segunda característica, y la característica de este cristiano religioso es que su vida de fe no va a ser nada más o va a estar limitada a simples, ¿qué creen? Tradiciones, exactamente. Su vida de fe se limita o no va a ser nada más que tradiciones religiosas. Es decir, no va a haber cosas hechas de corazón, no va a haber cosas hechas de una manera genuina. La vida de este cristiano religioso es solamente tradiciones, ¿sí? Versículo 3, aferrándose, que dice, a la tradición de los ancianos. Ahora, ¿sabes? Esta frase o esta idea, tradición de los ancianos, no tiene que ver simplemente con lo que significa de manera coloquial, es decir, personas ancianas que habían tenido tradiciones por cierto tiempo o por ciertas generaciones o por ciertos años. La palabra o esta idea o esta frase, tradiciones de los ancianos, tenía que ver con algo que ya también lo hemos comentado acá, y sabes, tiene que ver con el hecho de que los judíos, dentro de su sistema religioso, habían primero de manera oral, es decir, lo comunicaban uno a uno, boca a boca. Ellos habían establecido cientos de reglas y cientos de regulaciones y cientos de tradiciones que tenían que ser guardadas. Primero esto fue, como te decía, hecho de manera simplemente oral, por transmisión oral, pero después el judío, ¿qué hizo? Todos estos cientos de tradiciones y cientos de regulaciones y cientos de leyes, las compilaron todas y las pusieron dentro de un libro que se llamaba la Mishnah. Mishnah significa literalmente repetición. ¿Por qué será la idea? La tradición que yo tenía, la tenía que repetir a la siguiente generación y esa generación a la siguiente y así sucesivamente. Ahora sabes, por si no fuera poco, que estos judíos hayan compilado todas estas tradiciones en este libro conocido como la Mishnah, después ellos dijeron, o llegaron a la conclusión, ¿sabes de qué? Que algunas de estas tradiciones que ellos habían instituido realmente no eran tan claras o no eran tan explícitas como deberían de serlo. Así que hicieron otro compendio, hicieron otro libro que se llama Gumara, justamente para explicar a más detalle o más profundidad las tradiciones que ellos habían escrito en la Mishnah. Esta palabra Gumara significa completo, es decir, como el libro de la tradición o el libro de la Mishnah no estaba completo, tuvieron que escribir la Gumara para que fuera entonces un libro completo. ¿Qué hacen después los rabinos judíos de Jerusalén? Toman estos dos libros, la Mishnah y la Gumara, y de esos dos libros hacen un solo compendio, que a lo mejor sí lo has escuchado alguna vez o la frase te va a ser más conocida. Ponen todo este compendio de estos dos libros en uno solo que se llama, ¿alguien se sabe el nombre? El Talmud, ¿no? Esto fue hecho por el grupo de rabinos de Jerusalén. Un segundo grupo de rabinos de Babilonia, y dicen, esto que tenemos, este compendio de la Mishnah y la Gumara, la Torah, no está realmente tan explícita como debería de serla. Y de ese tomo que tenían los rabinos de Jerusalén, estos rabinos de Babilonia hacen un compendio 4 veces más grande todavía. Por si no fuera poco, los judíos tienen otro libro que se llama el Midrash. El Midrash sería, digamos, los comentarios escritos por los rabinos a cada uno de los libros y de los versículos de la Biblia. Así que, y ni siquiera estamos entrando acá en muchos detalles, pero imagínate la cantidad de material y la cantidad de tradiciones y la cantidad de rituales y la cantidad de regulaciones y la cantidad de leyes que habían tenido estos judíos. Por eso, esta característica de que su vida de fe se limitaba a ¿qué? A simplemente tradiciones religiosas. Y sabes, lo peor de esto, y lo leímos en los versículos y lo vamos a ver más adelante, es que estos judíos habían elevado todos estos escritos, es más, ni siquiera los habían elevado al mismo nivel o a la misma altura que la ley o la palabra de Dios,
sino que todos estos escritos y todos estos compendios de tradiciones, regulaciones y todo esto estaban muy por encima de la palabra de Dios. Algunos de los rabinos escribían en la Torá cosas semejantes como decir, más preciosa es la Torá que la ley de Dios. Peor castigo recibirá alguien que quebrante alguno de los mandamientos de los escribas que quien quebrante la ley de Dios. Y cosas semejantes y cosas terribles como esta. Así que indudablemente nos podemos dar cuenta que su vida no era para nada, ni siquiera era algo cercano a una vida de fe, era una vida simplemente regulada por cientos y cientos y cientos de tradiciones. Seguimos en nuestra lectura, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y si volviendo de la plaza, la palabra original o la mejor traducción para plaza sería el supermercado, y si volviendo del supermercado, si no se lavan, no comen. Y dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. ¿Sabes? Tenían dentro de este compendio de la Torá, tenían nada más y nada menos que 30 capítulos destinados solamente al lavamiento de los vasos y de los platos y de los utensilios. 30 capítulos. Y tenían un capítulo completo que solo tenía instrucciones de cómo tenía que hacerse el lavamiento de las manos. Así que se habían desviado totalmente de la fe, solamente siguiendo las tradiciones. Así que el cristianismo que se vive solamente de una manera religiosa va a estar caracterizado en primer lugar por esta tendencia solamente a la crítica y a la condena de los demás. En segundo lugar, el cristianismo religioso va a estar caracterizado por una vida no de fe, sino más bien de tradiciones religiosas. En tercer lugar, un cristianismo que se vive de esta manera religiosa, no de una forma genuina, va a tener como característica que su máxima autoridad es lo que ellos mismos piensan, y van a cuestionar a todo aquel que piense algo diferente a lo que ellos piensan. ¿Se entiende? Tercera característica, su máxima autoridad, es decir, su regla y su patrón de vida y conducta va a ser lo que ellos mismos piensan, y van a cuestionar a todo aquel que piense una manera diferente a lo que ellos piensan. Siguiente versículo dice que ¿qué hicieron? Le preguntaron pues. ¿Ves cómo no se podían quedar así? Automáticamente tienen que cuestionar. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley de Dios? Dice así. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la palabra de Dios? ¿O conforme a los profetas? ¿O conforme a los salmos? No. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos. ¿Ves? Acá el juicio hacia este pequeño grupo de discípulos no era ni siquiera por haber quebrantado la palabra de Dios. El juicio no era por haber quebrado la ley de Dios. Como ellos pensaban que su tradición era la máxima autoridad, ellos inmediatamente van a cuestionar ¿a quién? A todo aquel que no piense o que no crea de la misma forma en la que ellos piensan. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Ves? Ni siquiera estamos hablando acá de un argumento válido, algo que pudiera criticárseles o algo que pudiera juzgarse de acuerdo a la palabra de Dios. Su juicio tenía entonces como fundamento solamente lo que ellos pensaban que era correcto, solamente lo que ellos pensaban que era verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice, respondiendo Él les dijo, hipócritas. Así que adivina cuál es la cuarta característica de un cristiano que vive un cristianismo religioso. Esa sí está fácil. ¿Cuál es? La hipocresía. Una vida doble, una vida muy probablemente que durante la semana
va a ser de una forma, pero probablemente acá las 2 horas que dura el culto o el tiempo que la persona está acá va a estar llena de hipocresía. Va a ser más importante el cumplir, en este caso va a ser más importante el cumplir con ritos, con tradiciones, con las regulaciones, que lo que haya en el corazón, ¿sí? Cuarta característica, entonces, hipocresía. Es más importante el cumplir que el hacerlo de corazón. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, ¿y qué dice después? Mas su corazón está lejos de mí. Y ahí está la hipocresía. Con sus labios decían adorar a Dios, con sus labios decían honrarle, pero nada más lejano de la realidad de que su corazón estaba completamente lejos de Dios. Una vida doble o una vida de hipocresía. Dice el versículo 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esta idea de en vano me honran es la idea de sin fruto me honran, o sin un propósito me honran. Y sabes qué triste, porque este tipo de gente, el cristiano religioso, probablemente va a hacer muchas cosas en su vida pensando que haciendo todas esas cosas que hace, honrar a Dios. El objetivo de su adoración es el correcto, es Dios. Pero la forma en la que el cristiano religioso piensa que adora a Dios es una forma incorrecta. Y todos estos esfuerzos, y sabes, yo tengo que confesarte que en muchas ocasiones, yo mismo he honrado a Dios, al Dios correcto, pero de una forma incorrecta, ¿sí? Y qué triste es pensar que toda esta adoración, o el cumplimiento de todas estas tradiciones y de todos estos ritos y de todas estas costumbres, dice acá el versículo que es solamente en vano, es decir, sin propósito y sin fruto. ¿Ves? El cristiano religioso puede hacer muchas cosas, muchísimas, pero absolutamente nada de lo que haga va a tener realmente un fruto delante de Dios. Desperdicio de tiempo. Me acordaba, cuando leí este versículo, me acordaba de una vez que yo siempre cuento mis anécdotas. Un día que tenía que hacer un trámite vehicular, y un día fui al CAM, ¿no? En el pueblito, porque ahí antes yo había hecho ese trámite, y me dice: no, ¿sabes qué? Que ese trámite ya no se hace acá, tienes que ir a hacerlo al auditorio. Entonces, bueno, de ahí de partida, ese día, pues yo me paré temprano para llegar a la fila, lo perdí, ¿no? Al otro día me voy al auditorio, y digo: oye, ¿dónde puedo preguntar si este trámite sí se hace acá? Y me dicen: fórmate en la fila. Les digo: pero solamente quiero preguntar si sí se hace acá. Me dicen: te tienes que formar y ahí te van a dar informes, ¿no? Así que me formo, mi buena 40 minutos, una hora, llego a la ventana, y ¿qué crees que me dijeron? ¿Sabes qué? Que acá no se hace ese trámite. Así que todo el tiempo que me paré temprano, que me fui a formar, que yo llevaba todos mis papelitos en el folder y todo, terminó siendo ¿qué? En vano. Terminó siendo sin propósito. Terminó siendo sin un fruto, ¿sí? Ahora, qué terrible pensar eso, ¿no? Si yo vivo una vida cristiana solamente por religiosidad, puedo levantarme temprano, puedo hacer 1000 cosas, puedo desgastar mis recursos, y todo lo que yo haga va a ser ¿cómo? En vano, sin propósito y sin un fruto. Más me valdría en ese caso no hacer nada. Digo, ¿para qué perder mi tiempo? ¿Para qué esforzarme en algo que yo sé que va a ser totalmente infructuoso? Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas, es decir, esta palabra doctrinas podría ser traducida también verdades, dice, enseñando como verdades mandamientos de hombres. ¿Ves? Elevaron su tradición al grado a que ya no era más tradición, sino que eso era la misma verdad, como si fuese la misma verdad de Dios.
Así que bueno, cuando soy un cristiano, un cristianismo religioso, está esta tendencia a la crítica y a la condena. La vida de fe de estas personas es más bien una vida de tradiciones religiosas. Su máxima autoridad va a ser lo que estas personas piensen, y obviamente van a cuestionar a todo aquel que piense de manera diferente. Va a ser una vida caracterizada por la hipocresía o una vida doble. En quinto lugar, fíjate lo que dice el versículo, dice: ¿por qué, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y ves, acá está el problema en lo que dice el principio del versículo. Dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones. ¿Sabes? El problema ni siquiera eran las tradiciones. Es más, cada uno de nosotros tenemos tradiciones. Tradiciones, un sinónimo de tradiciones que sería costumbres. Yo te aseguro que todos nosotros tenemos costumbres. Algunos de acá que nos conocemos y que lo hemos hablado, algunos de nosotros tenemos la tradición o la costumbre de celebrar Navidad, y hay algunos de nosotros que quizá no tenemos la tradición ni la costumbre de celebrar Navidad. Ahora, el que celebra Navidad, esa es su tradición y su costumbre, y el que no la celebra, esa es su tradición y esa es su costumbre también, ¿no? A lo mejor uno dice: pues yo el 14 de febrero tengo la tradición de festejar a mi pareja, y a lo mejor otro dice: pues no, es que eso es totalmente pagano y viene del sacerdote San Valentín, que no sé qué cosa, así que yo cada 14 de febrero no lo celebro. Eso también es una tradición y eso también es una costumbre. Y sabes, escucha, ninguna de las tradiciones y ninguna de estas costumbres es mala. Ese no es el problema. Puedes celebrar, puedes no celebrar, puedes tener la costumbre, puedes no tener la costumbre. Y como estas costumbres, podríamos hablar de muchísimas, ¿no? De ir de vacaciones, celebrar los cumpleaños, una vez al mes salir con tu pareja a cierto lugar, todos los domingos irte a comer al centro, como yo sé que algunos los hacen. Pero acá el corazón del versículo y el corazón de la idea no es tanto el problema en sí las tradiciones, sino lo que dice ahí. ¿Cuál es el problema entonces? Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A las tradiciones. ¿Te das cuenta? El problema no era la tradición, el problema no es la costumbre, el problema no es tu tradición, no es mi tradición, no es tu costumbre, no es mi costumbre. El problema es que cuando dejamos la palabra de Dios por seguir nuestras tradiciones. Y realmente este era el asunto. Estos judíos habían totalmente dejado o abandonado la palabra de Dios por darle rienda suelta y por seguir todos estos mandamientos y todas estas costumbres y todas estas tradiciones. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice: les decía también, bien, que dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Habían dejado la palabra de Dios y habían invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. Así que esta característica del cristiano religioso es también clara. El cristiano religioso va a manifestar un abandono gradual y que al final va a llegar a convertirse en un abandono total de la palabra de Dios. Es decir, no va a ser un abandono del día a la noche, sino que gradualmente va a ir sustituyendo la palabra de Dios por sus tradiciones. Va a ser un abandono gradual, pero que a final de cuentas va a llegar a convertirse en un abandono total de la palabra de Dios. Ya para estos hombres la ley de Dios ya no tenía ningún valor. Lo que regía sus vidas entonces era solamente la tradición. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y aquí entonces lo que va a hacer el escritor del Evangelio según San Marcos, va a dar un ejemplo claro y va a dar un ejemplo de cómo estos judíos, escribas y fariseos, de una manera práctica y concisa y que les iba a resultar muy familiar, ellos habían abandonado y habían invalidado la ley de Dios para guardar sus tradiciones. Y es así porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre,
que es uno de los conocidos como 10 mandamientos, y más adelante dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irreversiblemente. Eso es lo que decía la palabra de Dios, eso es lo que decía la ley. Dice a continuación, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Así que, ¿qué significa esto? ¿Sabes? Cuando el judío decía esta palabra, o cuando decía esta frase, es corbán, significaba literalmente eso, que era una ofrenda o que era algo consagrado a Dios. Así que, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Quizá tenían a su padre y a su madre que tenían alguna necesidad, a lo mejor no tenían ni siquiera para comer. ¿Y qué hacía el fariseo? Decía, papá, pues tengo 500 pesos, pero lo siento porque se lo dediqué a Dios. Y no ayudaban a su padre y a su madre. Es decir, padre, esto es lo que tendría para ti, pero como se lo dediqué a Dios, ya no puedo ayudarte. Por eso no dejaban hacer más por su padre o por su madre. Y sabes, cuentan algunos historiadores que era muy común escuchar entre los fariseos y los judíos tomar sus bienes, no solamente económicamente, sino su casa y todas las posesiones que tuviesen, y decir, todo esto es corbán. ¿Qué significaba? Que todo esto es dedicado y es ofrendado a Dios. Pero sabes que los escribas y estos judíos fariseos habían establecido dentro del Talmud regulaciones en las que ellos mismos no eran obligados a entregar esa ofrenda a quienes ellos se las habían prometido dar. ¿Se entiende? Es decir, había regulaciones en el Talmud que decían, por ejemplo, el celular. Andamos todos con tos. Esto es corbán, es ofrenda para Dios. Pero el Talmud decía, no tienes que entregarlo inmediatamente. Bueno, y aparte el Talmud daba la licencia para que si encontraba a otra persona con mayor necesidad, aunque yo se lo hubiera ofrecido o aunque yo se lo hubiera prometido a alguien, si yo encontraba a alguien con mayor necesidad, podía ya no cumplir mi promesa y podía entregárselo a alguien más. Y dentro de estas personas que podría llegar a tener mayor necesidad, ¿sabes quién estaba? Yo mismo. Así que en vez de entregarlo a la persona a la que yo se lo había prometido, podía decir, Dios, pues esto lo ofrecí para ti, pero yo tengo mayor necesidad. Vénganos tu reino, ¿no? Esto es de veras que cosa tremenda y cosa increíble, ¿no? Y entonces Marcos acaba de dar un ejemplo muy claro y muy práctico de cómo ellos habían invalidado la ley de Dios. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis a esta. Y de aquí podríamos encontrar una característica más del cristianismo religioso. Y sabes, la característica tiene que ver con lo siguiente. El cristiano no genuino, el cristiano que vive el cristianismo de una manera religiosa, va a hacer cosas externas o va a tener manifestaciones externas que van a tener cierta piedad, ¿sí? En otras palabras, el cristiano religioso va a disfrazar su religiosidad de piedad. ¿Para qué? Solamente para ser visto. Va a hacer cosas que aparentemente van a ser buenas y van a ser piadosas y van a ser de buen hombre y van a ser reconocidas, pero solamente ¿para qué? Para disfrazar su religiosidad. Porque era lo que estos hombres hacían. Decían, todo lo que tengo es corbán, todo lo que tengo es dedicado a Dios. Y después decían, pero como el necesitado soy yo, me lo regreso todo. Disfrazaban su religiosidad con actos de piedad. Ahora, yo no me he detenido mucho, porque si no nos pasaríamos mucho tiempo acá. No me he detenido a
a reflexionar cómo cada una de estas características tienen que ver o podrían aplicarse a cada uno de nosotros. Pero sabes, muchos de nosotros quizá hemos caído en ofrecerle un servicio a Dios, en venir temprano, en pasar aquí al frente, en dar probablemente. ¿Para qué? Solamente para disfrazar nuestra religiosidad. Hacemos actos de piedad para que los demás nos vean, para que los demás nos reconozcan y digan, mira qué cristiano ejemplar. Solamente escondiendo detrás de esos supuestos actos de piedad nuestra religiosidad. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, ya que hay una séptima y última característica. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Dice, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. En último lugar, un cristiano religioso va a manifestar un alto nivel de preocupación por la apariencia externa más que por la condición interna. Es lo que, al final de cuentas, lo que sale, lo exterior, no es lo que contamina es lo que viene de adentro del hombre. Pero el cristiano religioso, o aquel que vive el cristianismo religiosamente, va a enfocarse mucho y va a tener este sentido de exaltar o darle un más alto nivel a su apariencia y a las cosas internas, más que a la condición de su corazón o a su condición interna. Termina el pasaje de hoy diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que estas características que estudiamos en este día, tristemente no son características que tengan que ver solamente con nuestro pasaje, con los judíos en ese momento. Isaías, cientos de años atrás, ya lo había escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que no era algo exclusivo de los tiempos en los que se escribió el Evangelio según San Marcos, es algo que ya venía de cientos de años atrás. Y sabes, tristemente, yo creo que estas características de religiosidad son características que aún en nuestros días están presentes en la iglesia cristiana y están presentes en nuestros tiempos. Y te digo, son características que yo mismo me he hecho el test en otros momentos de mi vida, y yo mismo he descubierto que en ocasiones el cristianismo que profeso o el cristianismo que digo vivir no es otra cosa que religiosidad. ¿Cuántas veces no venimos a este lugar y cantamos y adoramos a Dios, pero nuestras alabanzas no son nada más y nada menos que parte de nuestra tradición? Como todos los domingos venimos y como todos los domingos cantamos, eso es lo que se espera que yo haga los domingos en la mañana. ¿Cuántas veces la iglesia o el templo físicamente puede estar lleno de personas, pero espiritualmente puede estar totalmente vacío de corazones y mentes con la voluntad dispuesta de escuchar a Dios y de alabarle? En nuestro servicio lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces, como lo decíamos, cuántas veces nuestro servicio quizá se ha convertido solamente en actos de piedad para ocultar la religiosidad que hay dentro de nuestro corazón? Y cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada una de las cosas que tú y yo hacemos, podemos caer en estas características de hacerlo solamente por religiosidad. Leer la palabra de Dios,
el tiempo de devocional, ni se diga de la oración antes de los alimentos. Sabes, yo este año me propuse hace mucho tiempo que me lo proponía como ahora, terminar con mi lectura, con mi plan para leer toda la Biblia en un año. Generalmente trato de hacerlo en la mañana y a veces pues ya no llego, me distraigo con 1000 cosas y termino haciendo mi lectura en la noche, todo cansado en la cama, y yo me descubro a mí mismo haciendo mi lectura solamente para cumplir. Ya estoy cansado, ya no estoy entendiendo nada, pero como si no termino mi lectura del día, ya me atrasé y después mañana voy a tener que leer el doble. Estoy más preocupado, como decía, estoy más preocupado por cumplir que por el corazón con el que estoy haciendo las cosas. ¿Para cuántos de nosotros quizá el cristianismo no es nada más y nada menos que nuestra religión de los domingos? Vengo, me aviento mis 2 horas escuchando al merolico, me voy. ¿Ves? Todo esto tiene que ver con nosotros, porque cada uno de nosotros podemos llegar a manifestar cualquiera de estas características. La tendencia a la crítica y a la condena, una vida que más que de fe es de tradiciones religiosas, tener como máxima autoridad aquello que nosotros mismos pensamos y cuestionamos al que piensa diferente, una vida hipócrita en donde va a ser más importante que yo cumpla al corazón con el que lo hago, un abandono gradual y total de la palabra de Dios, una religiosidad disfrazada de piedad, o quizá un alto nivel de preocupación por la apariencia externa, más que por la condición interna del corazón. Estos versículos nos hacen meditar y nos hacen recapacitar en cuanto a la manera en la que estamos viviendo nuestro cristianismo. Queridos, acá está el test y solamente tú sabes con cuántas de estas 7 características tu vida cristiana se identifica. O sea, me gustaría leer un último versículo porque no me gustaría dejarlo nomás así. Soy una basura y soy la peor escoria del cristianismo porque solamente soy un religioso. Solamente me gustaría leer unos versículos, no es necesario que los busques, o si quieres buscarlos, está en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aquí tengo mal la cita. Bueno, pero no importa, acá lo tengo escrito y es un pasaje muy conocido que escribe el apóstol Pablo. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Dios. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual
lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes? Si nosotros estamos hablando de fariseos y de personas que vivían de esta forma tan religiosa y tan llevados por tradiciones y por costumbres, el mayor ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es el apóstol Pablo. Él dice, si hay algún fariseo, ese soy yo. Si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, es decir, si alguien tiene que gloriarse de las cosas que ha hecho, soy yo mismo. Pero ¿sabes qué dice el apóstol Pablo? Dice, todas estas cosas las he estimado como ¿qué? Como pérdida, y las he estimado como basura, con tal de ganar a Cristo y con tal de conocer más a Cristo. Y sabes, estos versículos y la vida del apóstol Pablo son un ánimo para mí y tendrían que ser un ánimo para nosotros. ¿Sabes? Porque si te das cuenta hoy que has estado viviendo un cristianismo solamente como una religión más, hay esperanza. El mismo apóstol Pablo, que era de lo más religioso que podía existir en la tierra, de lo más religioso que podía existir en esos entonces, fue capaz de decir, Dios, toda mi religiosidad, todas mis prácticas, todas aquellas cosas que yo pensé que las hacía para honrarte a ti, hoy las contemplo y son solamente para mí, son pérdidas, son basura. Así que hay esperanza. Y sabes, si tú hoy te descubres y si hoy te das cuenta que tu cristianismo no es nada más y nada menos que religiosidad, haz lo que el apóstol Pablo, él tuvo que caer de rodillas ante Dios, reconocer que había vivido una vida así, que su vida no era nada más y nada menos que religión, pedirle perdón a Dios y a partir de ese momento comenzar de cero y comenzar una nueva vida. Si hoy descubres y si hoy te descubres a ti mismo solamente como eso, como un cristiano religioso, es un buen momento para que lo reconozcas, para que le digas a Dios, perdóname, y para que a partir de hoy comiences a vivir una vida cristiana genuina desde ceros. Vamos a orar y terminamos entonces este tiempo con la palabra de Dios. Dios, gracias porque en ti hay esperanza. Gracias porque si el apóstol Pablo pudo rendirse a ti y dejar atrás toda esta vida religiosa y honrarte con su vida, nosotros también podemos hacerlo. Yo espero que el pasaje que leímos hoy, lo que aprendimos hoy, quede grabado en nuestro corazón y que también tú sigas transformando nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.